En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy domingo se nos presenta para nuestra reflexión el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. Estos versículos forman parte de una serie de enseñanzas que el Señor Jesús realiza sobre el reino de los cielos. El evangelista San Marcos, al inicio del capítulo 4, nos dice: de nuevo comenzó a enseñar al lado del mar. Y luego nos indica: les explicaba con parábolas muchas cosas y les decía en su enseñanza. Con esta explicación, el evangelista coloca al Señor Jesús en su atributo de maestro, como aquel que, conociendo los secretos del reino de los cielos, es capaz de revelar a sus oyentes el significado del mismo. Pero hace esta revelación utilizando parábolas que explican similitudes o semejanzas entre lo que es el reino de los cielos y lo que se pudiera describir desde el lenguaje y las palabras humanas, para llegar a explicar en cierta manera el significado del mismo. De allí que entendemos que el Señor Jesús, al hablar del reino de los cielos, utiliza frases como el reino de Dios viene a ser como, o ¿a qué se parecerá el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Es decir, al hablar del reino de Dios, del reino de los cielos, el Señor Jesús se sirve constantemente de imágenes que aluden a alguna actividad humana. Y como no es posible describir en su totalidad el significado de lo que habla con palabras humanas, al menos busca darlo a entender con esa manera de hablar. Hoy entonces se nos revelan dos parábolas que tradicionalmente son tituladas de la semilla y del grano de mostaza. Y las dos parábolas, en síntesis, nos revelan el modo en el cual el reino de los cielos se desarrolla, es decir, en cómo nace, crece, madura y da fruto. De ese modo, mis hermanos y mis hermanas, entendemos que el reino de los cielos viene dado modestamente en la sencillez, desde lo pequeño, pero que está destinado a expandirse grandemente. El reino de Dios, pues, es caracterizado por un inicio silencioso y escondido, que pasa casi desapercibido, pero que resulta en algo grandioso, elocuente, que da mucho fruto, incluso a punto de proveer felicidad a todos a los que él se acogen. Dice el pasaje del Evangelio de hoy, al final, hasta el punto de que los pájaros del cielo puedan anidar bajo su sombra, refiriéndose ciertamente a que las personas que producen frutos de vida eterna en el reino de los cielos son refugio seguro para los demás, son seguridad y fortaleza en todo momento, se convierten en personas con las cuales se puede confiar y que estamos seguros que siempre estarán allí para echarnos una mano, para ayudarnos, para transformar inclusive nuestras vidas con su sola presencia. Y bueno, decía, se nos presentan dos parábolas. En la primera hemos de comprender que se nos invita a contemplar que el reino de Dios es capaz de actuar por sí mismo, siempre que sea arrojado, siempre que sea anunciado, siempre que sea colocado en el corazón del ser humano. Es decir, el reino de los cielos se asemeja a la semilla que es echada sobre la tierra y que nace y crece sin que el sembrador sepa cómo se desarrolla, porque en sí misma contiene toda la fuerza vital para transformar al mundo. En sí misma contiene el poder de Dios
que es capaz de lo imposible. La tarea del sembrador, en primer lugar, es colocar esta semilla en la tierra, y la semilla por sí sola tiene capacidad de producir sus frutos. La semilla, pues, mis hermanos y mis hermanas, es semilla siempre buena. Y la semilla, por ejemplo, la podemos asemejar a la palabra de Dios que ha de ser anunciada. Por tanto, la palabra de Dios siempre es buena palabra, siempre es buena noticia. Entendemos entonces que estamos de frente a una parábola verdaderamente liberadora, ya que no es en nuestras capacidades donde reside la salvación, ni en aquellos que nos anuncian la palabra de Dios, sino en el poder de Dios, sino en Dios mismo, que es quien nos salva. Es una parábola que nos libera de la tentación de querer controlar la obra y el actuar de Dios en el mundo, y de la gran tentación de querer colocarnos en el lugar de Dios. Muchas veces pasa con nosotros los predicadores o que aquellos que anunciamos la palabra de Dios, que queremos que por nuestra propia palabra haya mucho fruto. Sin embargo, es Dios el que da fruto. Es Dios el que decide qué fruto va a dar y cómo salvar. De ese modo, entonces, mis hermanos y mis hermanas, somos libres de creernos los salvadores de los demás. Ciertamente, nuestra tarea es mostrar al mundo que el reino de Dios ya está entre nosotros. De allí que tengamos necesidad de predicar, de anunciar con las palabras y con las obras la salvación de Dios. Sin embargo, es la tarea que tenemos, esparcir la semilla, y de todo lo demás es una obra de Dios que sale de nuestras manos. Es una obra de Dios que no podemos controlar. Repito, no podemos en ningún momento controlar lo que Dios decide sobre la humanidad. Solo Él sabe hasta qué punto cada ser humano es capaz de dar fruto o no darlo. Así entonces, al entender la parábola como fuerza liberadora, nos ayuda a tener más fe en Dios y dejar en sus manos aquello que no es de nuestra competencia. Nuestra tarea, repito, en primer lugar, es poner la semilla sobre tierra, y luego, en segundo término, nos toca esperar, tener paciencia, observar cómo la semilla se desarrolla, cómo crece, madura y da frutos. Solo después de este proceso, si somos capaces de no desesperarnos, podremos meter la hoz porque ha llegado la siega. Es decir, es necesario acompañar los procesos que Dios nos marca. Podemos esparcir la semilla, pero no podemos presionar para que esa semilla dé fruto a nuestros tiempos, a nuestros deseos, en la forma que queremos o en la forma que pensamos. Si vivimos de esa forma, podemos caer en la frustración. ¿Por qué? Porque no sucederán las cosas como nosotros querramos, sino como quiere Dios. Así, por ejemplo, a veces ocurre que queremos que una persona se convierta y que ame a Dios o que deje su pecado, pero queremos que lo haga a nuestra manera, en nuestros tiempos, muchas veces con un chasquido, como decir, ahora mismo por la fuerza de mi palabra, esta persona se va a convertir. Y no sucede así. O a veces queremos que una persona se sane de su enfermedad, que tenga más fe, que tenga más esperanza, pero lo queremos cuando nosotros lo deseamos. Ciertamente porque probablemente amamos a esa persona y no queremos que sufra, o queremos que sienta lo mismo que sentimos nosotros. Pero no es así. Nuestra tarea es anunciar la palabra de Dios y acompañar en la espera de que esa semilla que sembramos en los corazones de los seres humanos
dé fruto. Por eso hemos de entender que todo con Dios es diferente. Hemos de esperar, tener paciencia, contemplar en el camino de la vida cómo se desarrollan los acontecimientos, saber leer los signos de los tiempos. A nosotros entonces solo nos toca poner la semilla en la tierra y no dejar de hacerlo, no dejar de insistir en hacerlo. Y bueno, mis hermanos y mis hermanas, en la segunda parábola del grano de mostaza es muy parecida a la parábola anterior de la semilla, en el sentido de que si crees que has sembrado algo pequeño, como la semilla más pequeña, la fuerza del reino, la fuerza de Dios, son capaces de hacerla crecer más de lo que imaginas, más de lo que imaginamos. Entendemos entonces que el reino de los cielos es una realidad en evolución, es una realidad que crece constantemente y que nos invita a contemplar que existe una gradualidad de la gracia de Dios en nosotros y en todas las personas, aunque a simple vista no lo veamos. El reino de Dios pues se manifiesta de forma imperceptible, a tal punto que no somos capaces en muchas ocasiones de observar que verdaderamente crece en nosotros este reino. Esto sucede ciertamente porque estamos más centrados en evitar el pecado, en evitar el mal o en luchar contra las tentaciones que nos aquejan, que en centrarnos en ver lo maravilloso que es Dios con nosotros y en buscar, en desear ir por el sendero del bien, del amor, del servicio, de la misericordia. Es necesario entonces, mis hermanos y mis hermanas, a este punto, lograr un equilibrio, muchas veces complicado. El deseo de santidad no debe convertirse en una ansiedad por la santidad. Es decir, el deseo de la santidad nace del deseo de seguir caminando en búsqueda de la santidad a pesar de todo lo que vivimos, a pesar de nuestras múltiples caídas o pecados, ya que todo lo que vivimos se convierte en una enseñanza para crecer, madurar, cambiar. Y todo lo que vivimos, si lo vivimos desde Dios y con una actitud divina, este deseo de santidad nos orienta a asumir nuevas perspectivas, a contar con un enfoque diferente de la vida, una forma de vida y un estilo de vida con un comportamiento completamente nuevo, en comparación con una vida puramente natural, compuesta de impulsos, espontaneidad, pasiones, necesidades terrenales o un sentido común muy humano. Mientras que la ansiedad por la santidad se produce cuando por nuestras propias fuerzas queremos marcar un único camino para llegar a ser santos y no dejamos que la gracia de Dios nos oriente en la voluntad de Dios, en el camino que Él quiere para nosotros. Y en este sentido, la ansiedad por la santidad es cuando queremos construir una vida idónea y perfecta, sin permitir la posibilidad del error, sin permitirnos la posibilidad de que somos seres humanos y como tal no estamos exentos de desviarnos en nuestro camino y que mucho menos pensamos que dicho desvío incluso nos puede ayudar para retomar el camino de la santidad. Es decir, la ansiedad por la santidad se produce desde la desesperación de un corazón que lucha frustradamente por conseguir lo que quiere y no lo consigue porque no se permite conseguirlo, porque no acepta su propia miseria, su propia debilidad y porque no acepta el soltar que la vida de santidad no es nuestra, sino que es un don de Dios. Es un don que se acoge y como tal
hemos de vislumbrar que no somos santos por nosotros mismos, sino de acuerdo a cómo Dios nos va marcando el camino. En fin, esta parábola se nos indica también que el reino de Dios crece de un modo infalible, es decir, está destinado a crecer aunque no nos demos cuenta, y crece, madura a pesar de nuestras caídas, de nuestros errores, de nuestros vicios y pecados. Lo hace, mis hermanos y mis hermanas, porque a pesar de todo ello, la semilla de la gracia es más poderosa que nosotros mismos. Y por tanto, el empeño por construir el hombre nuevo en uno mismo no debe transformarse en una incansable observación de nuestros sentimientos y de nuestras obras, sino en dejar que la buena noticia del Señor Jesús actúe en nosotros a través del tiempo. Es tenernos paciencia también a nosotros mismos. Es dejar que el reino de Dios nos acompañe a lo largo y ancho de la vida que tengamos. De ese modo, nuestra vida cristiana, en su desarrollo integral, producirá frutos extraordinarios, que podremos verlos solo a la luz de la madurez, o más bien, solo a la luz de la madurez en la fe. Cuando seamos capaces, o cuando somos capaces de aceptar que el reino de los cielos no depende tanto cuanto de nosotros, sino de su presencia en nosotros, ya que el reino de Dios permanece vivo y con fuerza aún a pesar de nosotros. Si somos capaces de verlo, sabremos que ya vivimos en el reino de Dios y por lo tanto actuaremos en consecuencia. Mis hermanos y mis hermanas, hasta aquí la reflexión del día de hoy. Si les gustó el video, denle me gusta al canal y compártanlo con sus seres queridos para que semana a semana seamos más los que estemos en esta comunidad de los que reflexionamos el Evangelio dominical. De igual manera les agradezco sus comentarios y todo aquello que me quieran decir para mejorar estas reflexiones. Dios les bendiga, paz y bien, y hasta la próxima.